Hola amigos, con una música también suave para entrar en la reflexión de hoy. Vamos a ella. Estamos en el 28 de agosto, terminando este mes de calor. Es martes, el vídeo es el número 271 de la liturgia de la Iglesia Católica en su ciclo B del año 2018. Y es Mateo, en el capítulo 23, del 23 al 26, nos dice esto. Sigue denunciando a los letrados y fariseos. No sé si he dicho que el vídeo para nuestro orden es el 271. Bien. Dice así el texto. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: ay de vosotros, letrados y fariseos, hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino. Descuidáis lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías de ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, letrados y fariseos, hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Palabra de Dios, chapó. Sigue Jesús con estas denuncias en este capítulo 23 y sigue desgranando invectivas contra los fariseos, denuncias, y los doctores de la ley. No tiene pelos en la lengua. Se denuncia el descuido de los valores más importantes, que es el derecho, la compasión y la sinceridad, en aras de una minuciosidad ritual carente de sentido. A eso se le llama filtrar el mosquito y tragar el camello, que nos dice el texto. Con otra imagen similar se desnuda la actitud que lleva a vivir en una apariencia brillante, mientras el interior rezuma maldad. Si uno de los rasgos más característicos del Maestro de Nazaret, Jesús, fue la integridad o coherencia entre sus palabras y sus acciones, lo que aquí se denuncia es justamente lo opuesto. El término hipócrita que se refiere en este capítulo significa en griego actor y fuera de la escena, falsante, justo lo opuesto a veraz o íntegro. Es decir, lo que Jesús pide a través de todas sus invectivas no es que sean perfectos, sino verdaderos. Una persona verdadera es sencillamente aquella que acepta todo su verdad
incluidos los rangos, sentimientos y reacciones que no le agradan o que en otro tiempo hubiera deseado esconder o disimular. De ahí que la persona verdadera es una persona humilde, no lo olvidemos. Camina en verdad de lo que es, diría Teresa de Jesús. No pretende dar una imagen que no se corresponde con su realidad, ni con mucho menos esconde tras una apariencia virtuosa o actitudes opuestas. No. Limpia primero, dice el texto, la copa por dentro, advierte Jesús, porque, como él mismo había dicho, de lo que hay en el corazón, habla la boca. En otro capítulo, en el capítulo 12 de Mateo, en el versículo 34. Si un árbol es bueno, dará frutos buenos. El árbol se conoce por los frutos. ¿Qué está queriendo decir? Pues claramente, cuando una persona vive en la luz y no en la tiniebla, en coherencia interior y en conexión con su verdadera identidad, que es la plenitud, iluminará a los demás aún sin proponérselo, por su propia actitud. La vela encendida en mitad de la noche no debe hacer ningún esfuerzo para alumbrar a su alrededor. ¿Es así? Le basta únicamente con estar encendida. Del mismo modo, es el trabajo interior limpiar la copa por dentro, el que hará posible una vida coherente, libre tanto de la hipocresía que fomenta la imagen, como de la esclavitud de los intereses del ego, que tienden a atenazar en forma de miedos y de necesidades. Esa es la actitud negativa. Tenemos que ver las palabras de Jesús antes y ahora. Por sus obras los conoceréis. Simplemente, sin hablar, las obras convencerán a la gente, más que las palabras. No quiere decir que no utilicemos las palabras también, pero van unidas a las obras. Si no hay obras, no puede haber convencimiento propio de lo que estamos diciendo. Por eso hoy la pregunta va por estos lares. ¿Cómo cuido en concreto el trabajo interior? Porque si el trabajo interior está limpio y está bien hecho, lo de fuera estará muy claro. Pero vamos a pisar tierra, como digo yo. El evangelista pone en boca de Jesús un tercer ay de denuncia y amenaza, que se refiere al problema del diezmo, la 10ª parte de los ingresos que los israelitas debían pagar al templo.
Se trataba, por tanto, de un impuesto religioso. Hay que tener en cuenta que en la Biblia se prescribía un impuesto por los frutos del campo. En el Levítico lo vemos, en el capítulo 27, versículo 30. Y de algunos productos de la siembra. Deuteronomio 14, versículo 22. El dinero que se recolectaba en estos diezmos iba destinado al templo, concretamente a los sacerdotes y empleados. Pero además de esto, el Misná había establecido otro segundo diezmo por toda clase de frutos secos y legumbres. El hecho es que con estos impuestos se oprimía al pobre gente trabajadora en provecho del clero judío. Así las cosas, lo que Jesús denuncia es la exigencia escrupulosa que ponían los letrados y fariseos a la hora de exigir el pago de estos impuestos, mientras que las exigencias éticas básicas, que era, lo ha dicho el texto, el derecho, la misericordia y la fidelidad, se descuidaban y hasta se atropellaban de forma escandalosa. Esa es la denuncia de Jesús. Por eso es impresionante la actualidad que tiene estas denuncias del Evangelio de Mateo, hoy, en nuestro tiempo. En los tiempos actuales, cuando tantos millones de criaturas humanas se mueren de hambre por la explotación que sufren de los países ricos y de las grandes empresas multinacionales. Los obispos, el clero, ayudan a los pobres con la caridad, pero se callan cuando la defensa de la justicia y los derechos humanos ponen en peligro la seguridad y los privilegios que suele tener la Iglesia. Y esto es evidente, lo cual no debe de existir. Terminando y concretando, el cuarto ay habla directamente de la hipocresía que cuida con esmero la imagen externa, la apariencia pública, al tiempo que por dentro las cosas están impresentables. La distinción entre el interior y el exterior de los vasos era cosa frecuente en tiempos de Jesús. Los rabinos distinguían incluso entre la cara interna y la cara externa de los vasos. Lo que les importaba es que por fuera estuvieran limpios. Eso es lo que ellos hacían. Son conocidas las controversias que había entre los seguidores de Hillel y los de Shammai sobre este asunto. Tan ridículo y de tan mala educación. Pues bien, mirando nuestro presente, vemos que en las religiones que conocemos es algo que por desgracia se vive a diario, a veces hasta extremos difíciles de explicar. Y no terminamos de aceptar lo que importa en la vida es la sinceridad,
la claridad y la autenticidad de nuestra vida. Los ritos son y no son imprescindibles, ni las oraciones, ni todo lo que hace la religión. No es que no se haga, pero que se haga con sinceridad, que se haga con claridad y que sea una autenticidad en nuestra vida. Obras son amores y no buenas razones. Pues bien, volvemos, como siempre, a la primera pregunta que hemos hecho al empezar este relato. ¿Cómo cuido en lo concreto el trabajo interior? Si interiormente estamos limpios y lo hacemos con sinceridad, vamos por el buen camino. Si no, seremos unos farsantes. Un abrazo, una llamada a la conversión de todos, y yo el primero, de ser limpios por dentro para que podamos reflejar por fuera. Hasta luego. Adiós.